¿Que hay un avance? Yo creo que cada vez hay más integración, ¿no? Solamente con otras especialidades o con otras especialidades dentro de la medicina, claro, sino también con otros especialistas fuera de la medicina. Pero sí es importantísimo el respeto que uno tiene que tener hacia el deseo de la persona. Okay. Y eso tiene que ser muy claro, eso es parte de la relación sea cual sea el deseo, eso es parte de la ética, parte de la deontología, ¿no? Sea cual sea el deseo. Bueno, sea cual sea el deseo, eso es cierto. El gran problema es cuando viene la familia y le dice, no le digas nada al paciente. Y el paciente es un adulto. Claro. Entonces, uno dice, oye, ¿y ahora con quién hablo? ¿A quién examino? ¿O qué cosa digo? Qué complicado. Pues, bueno, hay diferentes formas de enfrentar eso, ¿no? La primera es que uno tiene que ser abierto y decir, oye, a mí no me pidan que mientan. Si quieren mentir ustedes, mientan ustedes. Claro. Pero a un adulto yo no puedo hacer que piense de que lo estoy engañando o de que lo estoy tratando como tonto. No, y en Porque términos legales, en realidad, sabe. al menos que la persona haya perdido sus facultades, ¿no? de valerse por sí mismo, o sea, la familia no puede decidir por ella o por él, ¿no? Entonces, en ese caso... No necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente. Yo creo que ahora, o sea, sí hay una integración importante a nivel de lo que es el espacio médico, la psicología, la psiquiatría. Es decir, empecemos mirando también, por ejemplo, a las voluntarias de nuestro hospital de neoplásica, ¿no es cierto? Ellas llenan un gran espacio afectivo entre los médicos y la comunidad. Es decir, integrando todo esto, vamos a favorecer mucho también el tema de la salud pública, es decir, no cerrar los espacios de comunicación, no que esto quede como algo que no se habla, que no se dice, sino al contrario, es decir, buscar ayuda es ya pensar en una integración de lo que el médico me dijo con una psicóloga, con un psicólogo, con un psicoterapeuta. O sea, ya existe la psicoterapia oncológica, ¿no? En Argentina se trabaja muchísimo, acá también. Entonces, hay toda pues una mirada individualizada respecto a pacientes con esta patología. Entonces, sí hay una integración, yo creo que estamos más bien en eso, ¿no? Actualmente. Pero si hay ese avance en esa relación, ¿es posiblemente porque los casos de cáncer se han disparado? ¿Es porque estamos ante una cantidad importante frente a lo que había antes? Porque estamos en un mundo con muchísima depresión, con mucha ansiedad, con mucha angustia, con mucha pérdida, con mucho vacío, ¿no? Y esto, hay estudios ya realizados que dicen que muchas veces llevan a neoplasias o a cáncer, ¿no? Y con respecto a América Latina, porque no nos hemos visto en el mapa mundial, ahora que hablas de casos y de cifras, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos nosotros en Perú? ¿A qué se refiere? En incidencia de casos de cáncer femeninos. ¿Hay más en el como Perú? Decía, bueno, sí, tenemos una incidencia, no es que hay más en el Perú, como creo que al principio comentamos sobre lo que pasaba con mama, ¿no? Que Uruguay tiene una incidencia de más o menos 100 o 105 casos por 100.000 y nosotros tenemos alrededor de 30 por 100.000. Esa es más o menos nuestra posición. Después de Uruguay sigue Argentina, Puerto Rico y después sigue Brasil y nosotros estamos más o menos en el 6º lugar en cáncer de mama. A diferencia de lo que pasa en cuello uterino, también comentábamos eso, ¿no? Entonces, no podemos agarrar y decir cáncer y decir en qué lugar estamos. Tiene que ser dividido por patologías porque cada región tiene características especiales, ¿no? ¿Hay dentro del tratamiento oncológico, desde la mirada médica, un tratamiento diferenciado hacia el paciente hombre y el paciente hombre y la paciente mujer, o se les trata igual, doctor? O sea, ¿hay protocolos, hay mecanismos, hay formas? Claro, el paciente debiera ser individualizado, ¿no? A cada persona hay que tratarla como un individuo, o sea, no como que tiene una enfermedad, sino que él es un enfermo y que tiene algo que nosotros tenemos que resolver. Ajá. Sí hay guías para el manejo de los diferentes tipos de cáncer, ¿no? En que uno tiene que hacer determinadas cosas antes de hacer el tratamiento y después de que tiene esas cosas hechas, pasar al tratamiento y después lo que se llama el seguimiento o la rehabilitación según sea el caso, ¿no? Pero no es que hay una diferencia para tratar a un hombre y a una mujer. No, lo que pasa que es la individualización. Claro, el hombre nunca va a tener cáncer de cuello uterino. Así es. Cáncer de mama sí puede tener, eso es una opción. El ser humano es un mamífero y tiene glándula mamaria, entonces el manejo en el caso de hombre y mujer para cáncer de mama es más o menos por ahí, ¿no? De acuerdo. Más o menos. Le pido una última pausa. No se vaya, regresamos en un instante. Quédense con nosotros.
Llegando al final del programa, último bloque, queremos pedirle al doctor Abu Ghatash y a Patricia que nos den unas conclusiones finales, unas ideas que ustedes crean puedan ser las más importantes de esta conversación. Quiero recalcar una que el doctor dijo hace poco, que ver al cáncer como un tema crónico, no una cosa que pueda solucionar de un día para otro, ya me tomo 3 pastillas y se acabó el problema, ¿no? Un poco por ahí es una gran conclusión, creo, ¿no? Sí, bueno, Natalia, efectivamente el cáncer es considerado ahora como una enfermedad crónica. Se ha avanzado mucho, hay muchos tratamientos, si bien es cierto, en algunos podría no poderse curar, sí se puede dar una buena sobrevida libre de enfermedad y eventualmente si este cáncer o este tumor recurre, existen tratamientos paliativos que pueden hacer muy llevadera la vida del enfermo y eventualmente tener años incluso de sobrevida sin tener que pasar por situaciones desagradables o malas, ¿no? Ese sería un punto. El otro punto es que tenemos que apuntalar mucho la prevención. Claro. Y tenemos que enseñar y tenemos que es. educar a la población y tenemos que decirle cáncer existe y hay que estar alertas y no dejar que las cosas pasen y tratar de acudir lo más temprano posible, porque mientras más temprano se encuentra un tumor, la posibilidad de cura es mayor. Okay. Y yo creo que la sociedad se está concientizando también, ¿no? Porque, bueno, puede parecer algo externo, pero esas maratones que se organizan, donde toda la sociedad civil participa de la celebración del Día de la Prevención Femenina, ¿no? Entonces se organizan eventos positivos y que de alguna manera son una oportunidad para enterarnos más de estos temas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo, como tú has dicho, hay mayor información. Definitivamente este espacio es un medio para conocer e informarnos mucho mejor. Pero yo pensaba un poco cuando hablaba el doctor Abu Ghatash, desde qué pasa con esta persona, mujer u hombre, que recibe la noticia que tiene cáncer, Sí. ¿no? Y en ese primer impacto, bueno, también va a depender de cómo se lo digan, porque si bien es cierto que hay muchos médicos que cada vez más, como el doctor Abu Ghatash seguramente, piensan en las características de ese paciente que está frente a él, hay médicos que a veces no lo piensan tanto. Entonces yo creo que sí es importante considerar que la persona que está frente a nosotros viene ya con una serie de fantasías respecto a lo que le pueda estar pasando y por algo está buscando esa ayuda. Entonces ese vehículo de unión entre lo que va sintiendo, lo que supone la fantasía y luego la realidad contundente que es: tiene usted esta enfermedad, es un impacto inmenso, ¿no es cierto? Que yo pensaba, te lo decía en la pausa, que a veces si ese impacto, el ya empezar el tratamiento, que es ya me pongo manos a la obra, actúo, busco ayuda, etcétera, genera una serie de respuestas somáticas, ¿no es cierto?, en el cuerpo también, como es el pánico, la angustia de la muerte y el qué va a pasar con él más adelante. O sea, ¿me sanaré? ¿Me curaré? Yo creo que esa es la gran pregunta que se hacen los enfermos de cáncer. Y de ahí empiezan a ver las cosas con más fe, ¿no? Y o sea, tener sí, fe y el poder eso de la es mente algo, sobre el cuerpo así es. también. Por ¿no? eso es que no pensar en una separación, como le Por decía el doctor supuesto. Abu Ghatash, sino que es la integración, ¿no? Los psicoterapeutas llamamos a los médicos, conversamos con los médicos y tenemos una comunicación